vamos a ir un poco más atrás de la inteligencia artificial. Sí. O sea, vamos a ir a los, como vamos siempre a los comienzos, más por dónde surgen las intenciones de dedicarte a lo que te dedicas, ¿no? En cada caso, si has escuchado algunas piezas, y creo que sí, ya sabes que va por ahí, ¿no? De que querías ser de mayor o tal o cual, ¿no? Yo sé de tus inicios, porque además tenemos amigos comunes, gente que ha trabajado, mucha gente ha trabajado contigo, además tenía muchas ganas de coincidir contigo y que me lo contaras tú, pero bueno, hay una historia que es complementaria con lo que tú nos vas a contar y que pasó aquí en una de las charlas. No obstante, antes de eso, antes de esa historia que ya sabes a cuál me refiero, ¿no? Que son tus inicios en tu barrio, en Montañana, ¿en casa había algo que te pudiera dirigir a lo que realmente ha sido tu profesión? Ningún tipo de estímulo. Nada. En lo que... Bueno, claro y conciso. Bueno, una tele. Oh, teníais tele en tu casa, ¿eh? Teníamos tele que no tenía mando y entonces discutíamos había que cambiar entre la 1 o la 2. Claro. Tampoco había mucho Claro. cambio en ese momento, pero Claro. sí que discutíamos entre nuestros hermanos de que se levantaba a cambiar de canal. Luego ya cuando llegaron las Telecinco y Antena 3 y todos estos canales, pues era levantarse y había más opciones y discutíamos. Y había cuadrante ahí, ¿no? Discutíamos más, sí. Ahí había una Pero hercia. nada, no... O sea, no hubo un padre que dijera, mira, tal, una cámara. No, mi padre era mecánico, luego ya montó una empresa y tal, pero era mecánico de maquinaria de esta de obra pública y tal. Mi madre ama de casa, pues mis hermanos, luego ya cada uno han seguido como con la empresa familiar y tal. Y yo era como un poco la oveja negra, ¿sabes? Que mi madre se llama Carmen, Mari Carmen, mi padre se llama Ángel, Miguel Ángel, y yo que salí como un poco raro, José Javier, entonces como que no tenía nada que ver ni con los derroteros que han tomado ellos, claro, ni con los nombres familiares, ni nada, claro. Como un poco así como Te saliste del camino. Me salí del camino marcado. Totalmente, vamos. Claro. Y allí, claro, a lo que íbamos con esa clave, que ahora tú lo vas a contar bien, aquí estuvo Pablo Aragüés, Claro. Vecino de Montañana, Claro. y usuario de la Casa de Juventud también, aparte de vecinos, Eso usuario de la es, Casa de Juventud. eso es. Como Mi tú. vecino de enfrente, que pasábamos todos los veranos juntos, porque Pablo, aquí con los niños pues se pasa una cosa, claro, él era el que tenía piscina. Tú tenías televisión, él tenía Claro, piscina. no, él también tenía televisión. Sí, supongo. pero él tenía piscina, entonces claro, los veranos pues estábamos siempre en casa de Pablo, luego a tomar la fresca, que Claro. nuestros padres salían a tomar la fresca, pues nosotros íbamos por ahí, nos bañábamos en la acequia, tal, o sea, pues todos los veranos siempre, veranos e inviernos, mi vecino era Pablo y era mi amigo de allí. Sí. Y también, pues él tenía como... No fue una cosa de que a él le gustase y a mí también me gustase el mundo del audiovisual. Fue como una cosa que a cada uno como que nos gustaba una cosa. Nos gustaba como crear cosas, porque hacíamos también como grabaciones como de esto te lo contará Pablo, que hacíamos, no sé si te lo ha contado, bueno, he visto el podcast de Pablo, no te lo ha contado, pero también hacíamos como grabaciones de cuñas publicitarias de radio. Sí. Hacíamos como cosas súper raras, súper raras. Sí que es verdad que a él le gustaba más como la parte más del cine, le encantaba Batman, él iba disfrazado de Batman de miércoles, ¿sabes lo que te quiero decir? Que, Batman un miércoles. Que sí, que no era como algo especial porque era Halloween o era carnaval, ¿no? Era, pues, a él le gustaban mucho los personajes, bueno. Los personajes y tal. Y a mí... sí que me gustaba también la parte de cine y tal, pero yo era como un friki yo siempre he sido un poco friki de la tele. O sea, no... Fíjate que todo el mundo, luego hablaremos también de cuando, en mi formación y tal, todo el mundo siempre era hacer publicidad. Cuando yo estudiaba, todo el mundo quería ser director de cine o publicista. Claro. Pero nadie quería trabajar en la tele. Claro. Y al final, todos están trabajando en la tele. Qué bueno. ¿Sabes? Y tal, y yo lo veía como algo, como que para mí la ilusión era eso que nadie quería estar, porque era como algo totalmente denostado que era la tele. Claro. Entonces, como que Pablo le gustaba, pues era cine, era guión, era tal, y yo era como un poco un macarra,
Claro. que me gustaban mucho los programas de espectáculo, de la tele, Qué bueno. el 1, 2, 3, qué bueno. el No te rías que es peor, Claro, claro. claro, como todas estas cosas, Noche de fiesta. Me cago en la leche. A mí me encantaba los desfiles estos ¿te acuerdas de los desfiles Sí. Noche de fiesta que Sí, sí, salían? sí. Y José Luis Moreno regalando Madre de Dios. y un ordenador para tu hija, pues tómalos. A mí Pero, todo eso me pero encantaba. claro, ¿qué edad tenías tú Ah, yo entonces? era- ¿15 años o no, 14? No, Ni siquiera. 7, 8 años. Ah, bueno, claro. Te estoy hablando de... O sea, Claro, te estoy hablando Claro, de es que ser muy pequeñitos. Y entonces a Pablo le compraron una cámara, que eso lo ha contado, una cámara Sí, de estas, una sí, Handicam. Sí. Y a mí me compraron y jugábamos con la cámara de Pablo. Y sé que Pablo le compraron también sus padres en Morancho. No sé si te acuerdas de esa tienda que había ahí en la calle San Miguel. Y tanto. Y vendían ediciones de estas de vídeo de VHS, unas tituladoras, unas cosas que tú juntabas dos vídeos, VHS, y con unos infrarrojos lo manejaba y entonces Sí. hacía las ediciones. Bueno, era súper arcaico, Qué bueno. pero le compraron eso. Y yo también quería una cámara. Entonces, mis padres, con la Ibercaja, esto que ponías como dinero en un plazo y te daban... Y te daban como un regalo, la Sí, vajilla, sí. pues una cámara también, una Handicam cago de en la estas. Y ahí empezamos a hacer experimentos, grabamos cosas a 2 cámaras y todo, con la mía y con la suya. Qué fenómenos. Sí. Claro, pero tú apoyabas sus grabaciones de cine, pero ¿hacíais también algo relacionado que pudiera estar relacionado con la televisión? No. Ahí no conseguiste convencer. No, porque al final o sea, al final piensa que era una época que tampoco sabíamos si estábamos haciendo cine o lo que hacíamos cosas. Eso es, jugabais con la cámara. Eso es, Claro. hacíamos cosas. Claro. A veces eran cortos, a veces eran spots, a veces eran cuñas de radio y a veces eran cosas que no tenían ningún tipo de sentido. Ni coherencia ni con- coherencia, claro. Ni ningún tipo de tal. Pero oye, pues yo qué sé, había críos que se iban a jugar todo el verano, que sea fútbol, que sea... Pues nosotros hacíamos estas gilipolleces. ¿sabes? ¿Qué os han dado de comer? Que fíjate que nos han dado de ¿Que quién comer. se iba a imaginar? Que quién se iba a imaginar que nos iban a dar de comer. Exacto. Hombre, fíjate hasta dónde has ido llegando tú. O sea que, ahora, bueno, vamos a ir pasando por todas las etapas, sí. pero ¿quién iba a decir a un chico de Montañana que iba a estar con las figuras de la televisión diciéndole lo que tenían que hacer, ¿no? Sí, era todo como... Ha sido todo como un camino un poco raro. Ha sido todo Joder, como... yo tengo, dentro que sé de tus etapas y también lo que te decía por compañeros que hemos coincidido y sabía de ti, claro, y se te ha nombrado en otros capítulos. Claro, además me pasaste algunas notas que digo, no quiero más que preguntarle esto, ¿no? ¿Cómo es la transición de aquí a aquí? ¿Cómo es la transición de aquí a aquí? Porque ha habido muchas... Porque siempre ha habido como... muy llamativas. Siempre ha habido como alguien... Claro. Como todo... O sea, si es que al final todo... Mira, yo nunca he entrado en un trabajo por una entrevista de trabajo. Fíjate. Y tampoco he tenido ningún enchufe, porque tampoco Fíjate. he conocido como esto. Claro. Y siempre han sido todo en mi vida ha sido fruto como de la casualidad. Y esas personas que... Porque al final, si hay... es como gente que a mí siempre me ha gustado como, perdón, igual me estoy liando un poco, pero siempre me ha gustado como rodearme de gente y ser y estar orgulloso de que a la gente que está a mi alrededor le vaya muy bien, porque eso significa que te rodeas de cosas buenas y a ti también te puede ir bien, ¿sabes? O sea, Claro. como que siempre he intentado ser como un poco pegamento Claro. Eso es muy inteligente. Y siempre me ha funcionado y les ha funcionado también a la gente. O sea, nunca he sentido como esa cosa de Yo a lo mío. de yo a lo mío Sí. o tal. Joder, me ha alegrado tanto, pues fíjate, María de Miguel, que la habéis tenido aquí, Claro. que fue compañera mía en Popular Televisión, en COPE, Claro. en Aragón Televisión y tal. Me alegré tanto cuando fue directora de la tele. Claro. O sea, porque es que se lo merece. O sea, esta gente que ha estado conmigo y tal, que ha hecho como cosas, oye, pues que ha hecho cosas que al menos diferentes. Sí. Ella se empeñó, bueno, que aquí contamos unas pocas, ¿no? Ella se empeñó en abrir caminos que no había. Siempre me alegra muchísimo. O sea, qué bien.
me encanta. Claro, nombras a eso, o hablas, ¿no? de personas, y de personas también que han sido importantes en tu recorrido. Claro, yo creo que la primera persona importante, bueno, además de tu vecino Pablo, indudablemente, ahí va, tenemos una mesa que es inestable y a veces me apoyo o a veces no sé si apoyarme o no. Ya te hago yo contra veces. Pero luego a mí se me olvida y me suelto y entonces te cae a ti, ¿no? Bueno, Mireia. Mira, Mireia, yo... claro, pues éramos una familia normal, pues con las que no... Fíjate lo que te decía, para mí el hecho de tener una cámara era que nos lo había regalado la Ibercaja por meter un plazo fijo. Entonces, claro, muchas veces no te puedes permitir llegar a tener los medios como para... Para mí mi sueño era tener una edición de vídeo. Ostras. O sea, una edición digital de vídeo y tal. Sí. Y en Montañana, que como sabes que está la papelera, Sí. la papelera contamina. Es que fíjate cómo son todas estas cosas raras. La papelera contamina. Entonces la papelera, ya no sé si lo hacen esto así, pero la papelera daba todos los años, cuando yo era un chaval, como un dinero a la alcaldía del barrio, y ese dinero era para repartirlo entre las asociaciones. Pues o para asfaltar caminos, o para no sé qué, o tal, no sé qué. Entonces yo dije, yo con la Casa de Juventud dije, voy a hacer una asociación se llama Videoart, que era como de amantes del vídeo y tal, y de la creación audiovisual, para que, oye, pues que la papelera, que ya que la tenemos aquí, pues que ese dinero a ver si podemos comprar una edición. Y entonces yo enredaba a todos mis amigos, Pablo Aragüés también venía a la Casa de Juventud, que creo que también lo ha contado, Claro, sí. tal, y engañábamos como a la gente para que se apuntasen en la asociación, ser un número más grande y que la subvención fuese más, claro. para poder comprar y engañábamos a la gente y les hacíamos participar, les hacíamos actores de repente, el otro les hacíamos tal, y entonces Mireia venía a la Casa de Juventud de Montañana a darnos clase de audiovisual a unos chavales de 14 años o 13 años que no teníamos ni idea de tal, y al final conseguimos comprar la edición de vídeo y ahí hacíamos cosas Pablo y yo, que éramos unos auténticos manipuladores. Hombre, es que has puesto un sistema que es el que emplean los políticos, que es vamos a sumar gente en esta comarca, o que se cense gente que vive en Zaragoza, porque así conseguimos que nos den estas ayudas. Exacto. O sea, empezasteis vosotros. Sí, empezamos nosotros ese sistema un poco truculento, pero a ver, que por otro lado te tengo que parece que lo estamos contando así, que es todo ese equipamiento estaba a disposición de la gente que lo quería utilizar, que obviamente éramos solo dos personas, que éramos Pablo Aragüés y yo. Claro, eso sí. Estaba a disposición de todos los dos. Qué bueno. Sí. Bueno, entonces efectivamente Mireia Abrisqueta, que también la tuvimos aquí como... Yo voy a seguir moviendo la mesa continuamente, ya lo estoy viendo. Me voy a dejar los brazos fuera. Bueno, hablábamos no solo de que fue clave para incentivaros, algo que ya casi sobraba, porque estabais incentivados de serie, los dos, ¿no? Pero que sí que os dio también nociones para de alguna manera hacer ese enganche al mundo profesional, que lo quisiera para el que lo coger, quisiera, ¿no? tal. Bueno, pues nos explicaba que era un plano general. O sea, claro, es que nosotros éramos unos hippies. Entonces, contaba Pablo, y es que es verdad que hacíamos los guiones o las escaletas de los... ahora se llama storyboard, pero decíamos, la cámara arriba, la cámara abajo, cerca en la cara. Claro, no sabíamos lo que era un primer plano, no sabíamos lo que era tal, entonces era todo. Entonces Mireia pues nos daba como esas, pues esto es un primer plano, chicos, esto es un traveling, esto es un plano general. Entonces decíamos, hostia, claro, esto que yo le llamo cerca, pues, y cerca puede ser que la diferencia entre que cerca, que yo me acerque con la cámara, o cerca, que yo esté lejos y haga un zoom. Claro. Y ahora entendíamos por qué el fondo se desenfocaba si hacíamos de lejos con un zoom, o sea, que como que eran como cosas que intentábamos como darle algo de cordura a lo que era un salto de eje, lo que era un tal, Claro, fue entender lo que hacíais, realmente, y ponerle nombre. Entender un poco lo que hacíamos, Claro. O sea, que dentro de que con Mireia pues venía algunos días puntuales, cuando teníamos dinero para poder pagarle. Claro. Había que pagar las clases. Había que pagar las clases, entonces que esto, yo con Mireia, claro, después ya
de forma ya profesional en televisión y tal, que hemos coincidido ya en más cosas, Claro. siempre nos acordamos, decimos, ¿te acuerdas cuando venías a Montañana en el 28 Me cago en la leche. Qué bueno. a darnos las clases Claro. en la Casa de Juventud? Sí, sí. Tú imagínate que sin Mireia lo habrías aprendido indudablemente de otra manera. Voy a decir una tontería, Sí. claro. Pero luego que hablaremos de todo tu proceso en grandes programas y en programas muy taquilleros, tú imagínate realización diciendo a los cámaras... que esté cerca, que se vea gorda la cara, ¿no? Pues escucha, hay veces que también lo hago, ¿eh? Cuando ya me trabo que ya no sé, esto, cerca, ¿sabes? O sea, porque... Más cara. Porque sí, más cara o más pierna o más pelo, abre. O sea, que luego al final los tecnicismos tampoco... A veces no da tiempo en directo, no da tiempo a decirlo. Es que muchas veces no te da tiempo, trabajas por impulsos. Y Claro. lo bueno es que, o sea, el logro es intentar que la gente te entienda. Claro. O sea, no es que lo hagan bien o mal, sino que muchas veces que te entiendan lo que tú les estás queriendo decir con 3 balbuceos mal Sí, dichos. pero también has hablado del tema de los equipos, ¿no? Y de la Eso importancia de esos equipos. Eso y es. eso hace que todo el mundo se entienda. Quiero decir, yo, bueno, no voy a nombrar, pero directores que he tenido o tengo, ¿no? Que había uno de teatro que decía un gesto así con la mano y decía... Y ya lo y sabía. decías, vale, ya sé que me Claro, quiere hacer con ese gesto. claro, ¿no? claro. O comentarios de estos y dices, bueno, pues sí entiendo la clave, ¿no? O ya ves que está así, dices tú. Sí. Ya. Eso lo he entendido Eso también. lo he entendido Muy bien, o ¿no? tal, sí. Has nombrado un canal de televisión y Mireia tiene también, supongo que ver con ese paso hombre, con algún paso más, ¿no? Pero paso de Casa Juventud a un canal de televisión, ¿no? Sí, había una televisión local en Zaragoza que se llamaba Canal 44, que luego se fue a una Montañana. ¿Ves? Fíjate, Que todo, o sea, Montañana es como la ciudad de la imagen. El Chinechita de Aragón. Rural. rural total. Y que está Canal 44 y Mireia también hacía algo allí. Sí. Y conseguimos hacíamos un programa de la Casa de Juventud para Canal 44 que les llevábamos la cinta y ellos la ponían. Bueno. La cinta en VHS, tampoco te creas que tal. Y yo de llevar la cinta, pues conocía Bueno, antes de Canal 44 hay una historia que como ya esto ya prescrito... Hombre, aquí vale todo. Antes de que existiese Canal 60, en Torrero... Sí, en Cine Torrero. En Cine Torrero eran unos platós que había allí, que se hacía Club Disney en esa época tal. Y ahí había un productor que yo conozco porque ha sido compañero mío, Carracedo. Creo que su padre, que se llamaba Evaristo Carracedo, creo, no sé si su padre o un familiar suyo, era productor. Y entonces yo fui allí, pero yo fui allí a puerta fría. O sea, que llamé un día a la puerta, conocí a un productor que era Jaime, que hacía los anuncios de Mueble Rey, que era un señor que llevaba un bigote. ¿Te acuerdas que hacía los anuncios de Mueble Rey de Tuco, que salía como un señor muy arreglado siempre, que salía como con un bigote? Sí, me suena, pero no que bien era. Y hacía un programa con una chica rubia en el Canal 44 cuando estaba el CPA. Bueno, a puerta fría, pues es que me gustaría hacer prácticas de cámara. Pues vente tal día. Y yo me presenté tal día. Y entonces entró en el plató y hacían contenidos para adultos. Pues yo dije, bueno, pues ya está. O sea, te quiero decir, fenomenal. Y llegué allí y tal, y entonces llegó Evaristo Carracedo, este señor que te digo. Bueno, ¿tú quién eres? Y digo, bueno, pues que yo he venido aquí de cámara, de prácticas y tal. Y dice, ¿pero tú has tocado alguna vez una cámara? ¿Tú eres cámara? Y le dije, no, yo es que quiero aprender y tal. ¡Que no es cámara! ¡Fuera del plató! Me echó a la calle. No vi ni contenido para adultos, ni para no adultos, jóvenes, ni para jóvenes, ni para nada. Me echó a la calle. Me echó a la calle y dije, joder, encima que vengo gratis, ¿sabes lo que te quiero decir? Vengo aquí gratis. ¿Quieres? O sea, que te quiero decir que es lo que quieres tal. Bueno, pues fue una de las veces que me han dicho que no, porque me han dicho que no muchas veces. En esta profesión te tienen que decir que no también muchas veces. Fue la primera vez como que me dijeron que no. Y luego estuve en la parte esta de Canal 44, que llevamos una cinta y tal, y allí conocí a un productor que había allí, Paco, que era un tipo como fantástico. Era la época que estaba Canal 44 en Las Fuentes. ¿Tú te acuerdas que había como unas naves? Unas naves, sí. Digamos que cerca de donde está el puente ahora, que ¿no? Que eso creo que lo han tirado todo ahora y han hecho pisos y tal. Y había como una nave grande y hacían conciertos. ¿Tú te acuerdas? Y hay fiestas de estas de Coliseum. Yo me acuerdo que pasaba con el coche con mi padre porque él tenía huerto cerca de Montañana, en Movera. Eso es. Y entonces íbamos mucho. Y entonces se veían los carteles de televisión y tal, ¿no? Y había como una nave grande que era como una especie de plató, pero que luego era una sala de fiestas ilegal y hacían conciertos
eventos de tal, hacían fiestas, hacían tal. Y yo no tenía ni idea de tal, y me dijo, hay un programa de jotas, vamos a hacer como esto de jotas aquí, que van a venir unos grupos a actuar y tal. Pero no era programa, algo más para grabar actuaciones de jota. Pues venga, tal. Y no tenía ni idea, pues me puse a realizar. Yo me mezclaba, yo tal, un cámara ahí en el plató con unas cámaras fijas que se iba moviendo el cámara por las cámaras. O sea, era todo como súper precario. Pero hacía como muchas cosillas, hacía como cosillas ahí con ellos. Estuve como mucho tiempo haciendo como prácticas, haciendo programas. El tarot de la futurología, con Paco Porras. Me cago en la leche. Que cortaba los rábanos, Sí. cortaba las frutas y entonces él te adivinaba el futuro, que era un call center. Qué muy bien hecho. Ahí se hacía mucho call center. Sí, era todo como... Oye, y de aquellos que caían por allí, ¿recuerdas? ¿Algunos de ellos te los has encontrado después en la profesión, de cámaras o...? Es que no, porque ahí había como unos técnicos, había como muy poquita gente, y ya como que se fueron quedando allí, era como un poco gente como que hacía de todo, eran tal, de aquella época no, con Mireia sí, Claro, porque Mireia estaba como... que lo contaba también. Claro, pero Mireia estaba así como un poco externa, así como yo, ¿sabes? Sí. Que íbamos allí, Que hacíamos acudíais. como alguna cosa y utilizamos el plató para hacer algún programa, Claro. ¿sabes? Y tal, pero no, Sí. no, de aquella época fíjate que no. Sí. Fíjate que no. Sí. Claro, ahí ya que ya tienes tu mili hecha, has hecho tus campamentos de verano y dices, bueno, ahora voy a estudiar, ¿no? Es más o menos a partir de ahí, ¿no? Cuando... Sí, ya, yo quería estudiar. Lo que pasa es que luego tenía un problema. Era como, yo quiero llegar a yo estaba en el punto A. Y yo quería llegar al punto B, pero para llegar al punto B me tenía que sacar el bachillerato. Se me había olvidado comentarte que en la Casa de Juventud me lié y no... Claro. Entonces, había un momento o sea, el momento matemáticas y dibujo técnico me llevaron por la calle de la amargura. Ostras. O sea, es que cuatripití segundo de bachillerato. Uy, buah. O sea, 4 veces. Por dibujo, y por técnico y por matemáticas. Que la última vez que repetí ya era que tuve que hacer un escrito en la DGA por una convocatoria de gracia que me dejasen. Bueno, y es que el último año es que me aprobaron. Porque es que, Pero, por favor. O sea, me aprobaron ya, porque es que lo suspendía también. O sea, no, era surrealista. Claro, es que hay que tener como, entender también luego, o sea, estaba como totalmente desanimado porque paralelamente a eso, yo estaba luego trabajando, estuve con una productora que yo iba por las mañanas 1 hora de clase y luego por las tardes me iba a Galerías Primero, Me cago en la mar. porque trabajaba en la calle 5 de Marzo en electrodomésticos, Sí. vendiendo electrodomésticos, las televisiones, las lavadoras, tal, era todo como... Ojo, aquí ha habido unos cuantos que han pasado por la venta de televisores y vídeos y han pasado varios. Sí, exacto. Sí, pues es que era como no había industria, pues lo más relacionado. Claro, lo más parecido. Lo más parecido al audiovisual era trabajar vendiendo televisiones. Tal cual. Entonces, es que claro, sí, era todo. Y entonces también hacía como unas horitas, pues algunos días a la semana, en una productora que era un productor que se llamaba César Martínez Bagüés, que hacíamos como un programa, estábamos en un sótano ahí en la calle Don Jaime, me parece, en un sótano en la calle Don Jaime, y hacíamos un programa para que a raíz del programa que yo hacía en Canal 44 con la Casa de Juventud, que era como temática para jóvenes, tal, no sé qué, él lo vio, le gustó y dijo, vamos a hacerlo para Antena Aragón. Y entonces como que se lo vendió a Antena Aragón y nosotros hacíamos un programa semanal que era como de corte como juvenil y tal, que se llamaba Sin Pausa. Y era una cosa loca, tal, era súper loca. O sea, era como de discotecas, tal, íbamos por la mañana, íbamos por la mañana a un garito, que era un after hour, y grabábamos un reportaje y lo ponía, o sea, era como todo en el Oasis, en tal, era como un programa de fiesta, de cosas de fiesta y de cultura. Sí. Underground. Totalmente underground. Y lo montábamos allí. Bueno. Y entonces, claro, entre todos los inputs que tenía de lo de Galerías Primero, lo de la productora, tal, no sé qué, las matemáticas siempre se me quedaban como en el último punto. Y de ahí me fui, y ya terminé. Sí. Y de ahí empecé en el CPA. Empecé en el CPA. O sea, los profesores del último año ya eran más jóvenes que tú, no digo en el bachillerato. Sí, claro, totalmente, sí. Empecé en el CPA,
claro, yo tenía que haber empezado en el CPA con 18 y empecé pues eso pues con 22, Claro, con claro. 22 años, yo era ya mayor. Había alguien en clase también más mayorcete, Sí, siempre hay... porque siempre hay como esa gente que ha estudiado algo y que se da cuenta que lo que le gusta de verdad es el audiovisual y hacerse un ciclo superior Claro. es lo sí, que... sí, sí. Y voy a dejar todo Sí, y voy a sí, llevar sí. a por mi vocación. A por ¿no? mi Ya vocación, con sí, edad. sí, sí. ¿Con quién coincidiste tú allí, de como alumnos me refiero? En clase, yo de gente así, bueno, técnicos de esto, pues Marta Matilla, estaba Blanca Auret, estaba, o sea, como con mucha gente que luego han estado también en la tele. Sí que con profesores coincidí con gente que luego eran mis compañeros. Claro. Con claro. Toño Egea, con Fernando Medel. Claro. Soy muy malo para los nombres, No, ¿eh? Medel el iluminador. Medel el iluminador, que y de luego estaba foto. trabajando conmigo en Televisión de Aragón. Claro. Tenía Roldán estaría también. Sí, de Roldán te voy a contar alguna cosita. Vale. Te voy a contar alguna cosita divertida. Toni Moyá, Sí. que era profesor mío también. Y luego pues todo el ecosistema que tenía montado ahí, Céspedes, que era absoluta. O sea, para mí, o sea, el primer día que empecé en el CPA, porque yo era... O sea, perdón, me voy a ir antes. Yo veía el edificio de la tele desde fuera, cuando estaba cerrado, que era antes de que empezase Antena Aragón, Ajá. y a mí, mi sueño de niño era entrar dentro de ese edificio. Y cada vez que sacaban una noticia en el informativo de la regional de que la van a abrir y tal, y sacaban como imágenes del interior del edificio, que se veían los platós, tal, yo, o sea, Decías, alucinaba. Sí, claro, y yo veía Antena Aragón y era un friki, me sabía todos los programas, veía Que viene el lobo, tal, veía Pilar Belle. La línea móvil que tengo es porque Pilar Belle hacía un programa en Antena Aragón que sacaba una foto y tenías que adivinar tal, y yo llamé. Pero bueno. Yo llamé como esto y me tocó un móvil, un Alcatel de estos One Touch, Pero no sé bueno. qué, y me fui allí y me dio el teléfono Pilar Belle. ¿Quién te iba a decir? Claro, porque yo era un friki, a mí me gustaba, a mí era como mi sueño tal. Y el primer día que entré, cuando el CPA, era como... No quería salir de allí. Hostia, macho, tú, Es que- el mamá quiero ser artista, en tu caso... Totalmente. Es que para mí estar sentado ahí era mi sueño. O sea, era como... A ver, es que es como... Queda como muy de groupie ahora, es como esa Bueno, palabra bueno. que se dice tal, pero es que es verdad. Es que yo no me quería ir de allí. Claro, claro. Yo no me quería... y las clases... O sea, bueno, es que te puedo decir, es que pasé de cuatripitir a sacar dieces en Claro. todas las asignaturas, porque Claro. para mí eso era algo que no... El problema no era tuyo, sino del sistema educativo. Sí, que esto pasa en muchos puede, casos. sí, porque Claro, dices, para bueno, mí esto... Es que para mí estudiar eso no era estudiar. Claro, Si es que yo no me iba a casa y yo... Querías volver el día siguiente. Quería, claro. bueno, es que si quería no hacía nada más porque ya no necesitaba, o sea, lo había comprendido, ¿sabes? No necesitaba empollarme algo que no tenía que entender, entonces era... Claro, perdona, de los que nombrabas antes podría ser Fernando Torres, uno de los que... Ah, sí, andaba allí, perdón, ¿verdad? Fernando Torres. Fernando Torres, sí. Que también estuvo aquí. Hostia, Sí, sí, sí. Fernando Torres, sí, que también estuvo aquí. Y es verdad que estuvo aquí, no lo he visto todavía, pero lo voy a ver, sí. Fernando Torres me dio Photoshop. Qué bueno. Y luego... Es que hubo... Claro, ¿sabes lo que pasa? Que como vivía como esa sinergia con Aragón, con Televisión de Aragón, con la Antena Aragón, Sí. pues entonces como que todo estaba mezclado. Claro. Entonces, que sí. todo es que era como una fiesta. Claro, sí, estabas entre el aula y los platós. Que, Claro, el sitio eso es. propiciaba eso. Sí que es verdad que yo no hice... O sea, luego había mucha gente cuando terminaba de estudiar, se quedaban en Antena Aragón haciendo Sí, las prácticas. sí. O se quedaban o se iban a Madrid, se iban a tal, pero yo no me quedé ahí porque a través de la productora esta que te digo que hacíamos lo del programa este de Sin Pausa para Antena Aragón, Sí. patatín patatán, ahí, y por una cosa que hicimos con Videar, conocí a Paco Doblas y Manuel Estarreado de COPE. Sí. Supongo que los conocerás. Sí. Gente maravillosa, grandes amigos míos. Sí. Y oye, estamos montando una televisión de la COPE, Popular TV, ¿qué tal? Que es una tele nueva, tal. Estamos buscando a la gente, tal. Vente.
Y dije, vale, pues me voy, que me hicieron un contratito como de media jornadita por las tardes allí, Ajá. a realizar Bueno. o sea, yo estaba en primero, me estaban enseñando lo que era un primer plano, pero yo estaba realizando por las tardes en Popular Televisión. Claro, entonces a mí lo que me pasaba era que me fastidiaba mucho porque decía, Juan, por un lado tengo un trabajo y ya estoy ahí realizando, pero por otro lado me estoy perdiendo el estar por las tardes haciendo prácticas en Antena Aragón, que tenía mejores platos, Claro, mejores claro. tal, ¿sabes? Entonces como que tenía como esa tal, pero bueno, pues al final estaba muy agustico allí y tal. De hecho es que luego no tuve ni que hacer como las prácticas estas de final de curso, que está como 3 meses haciendo como las prácticas laborales, porque las tenía como convalidadas por estar trabajando Sí. en Popular TV, Uy, qué sí, bueno. sí, sí. No, buenísimo, buenísimo. Qué Era bueno. todo... Qué bueno. Sí, bueno, mira, en todo caso, bueno, las cosas son lo que son. Quiere decir que dices, bueno, te perdiste cosas. Bueno, ahí supongo que habrías hecho lo que de alguna manera te fueran marcando y seguramente tú tuviste que tener más iniciativas en Popular Televisión, ¿no? Sí, exacto, sí, tenía pues la posibilidad de hacer cosas de... Claro, es que era como es este dicho de cabeza de león, Sí, cola... cabeza de ratón o cola de león, ¿no? Eso es, Tú habías sido... eso es, pues, Claro. pues yo había sido cabeza de ratón, ¿no? Claro, fuiste cabeza de ratón en Popular. Cabeza de ratón Sí, en a eso me Popular. refería, claro. Sí, Claro. pues era como un poco así. Y estuve pues con gente maravillosa. Era una tele muy chiquitita. ¿Tú la conociste? ¿Tú estuviste alguna vez? No estuve allí. Pues No. era como una nave, Sí. que es donde estaba Retevisión, que en la planta de arriba estaba Retevisión, que eran los de los repetidores Sí, estos de sí, tal, sí. y nosotros estábamos abajo. Y había un plato muy chulo, todo insonorizado, tal, un control de realización nuevo, ediciones nuevas, una redacción muy chulo. Y con gente muy guay. Ahí estaba Daniel Serós, que era también como el director técnico de allí, que ahora está en MediaPro también, y gente muy guay, o sea, era una época muy chula, con María José Cabrera. Bueno, Claro claro, que- esa era la jefa, digamos, ¿no? Bueno, la Claro, jefa en el sentido... claro, porque estábamos con María José Cabrera, María de Miguel, Rebeca Muñoz. Claro, es que la gente que estaba en COPE, Claro. que era como por el artículo 33. Claro, luego tienes un ratito para hacer una tertulia, ¿no? Eso es, estaba que María nombraba en su podcast Agro Aragón, este de COPE, pues Javier Romero hacía Agro Aragón en Popular Televisión también, o sea que... Javier Romero además es amigo y... Pues él te lo contará también, bueno. que hacíamos Paco Doblas hacía Esta Tierra es Aragón, que era como un programa de radio de historia que se hacía audio en radio y tal, y nosotros hacíamos con Paco Doblas, lo hacía yo, concretamente en televisión, Esta Tierra es Aragón. Era todo, bueno. pero era una época muy guay, Qué era bueno. una época muy guay. Además de Popular, ¿haces cosas como freelance en esa época? Sí. ¿Haces trabajillos? Sí, porque yo me voy a de ahí, de Popular. Quería hacer más cosas y entonces me sale como la oportunidad de irme a hacer un máster a Madrid. Y ¿Cómo se llamaba aquello? El CICE. El CICE, Sí. de postproducción, 3D Studio, que esto está todo más anticuado que... Bueno. que- No, más antiguo soy yo. No, si yo tengo 43. Claro, pues tenemos más o menos los mismos. Casi nos llevamos 20 años, pero bueno. Anda, no, hombre, no. No, que sí. ¡Ostras! Que te ostras. enseñe una radiografía. ya Vale, verás. vale. Yo mejor no te enseño las mías. Que empezamos aquí a hablar ahora de enfermedades, Eso. de enfermedades y ya Oye, no hola, paramos. no sé qué, uy, pues Sí, espera, me han calla puesto que una yo. prótesis. Estamos. No, nos llevamos muchos. Sí, bueno, pues esa época de lo de... me voy a Madrid a estudiar postproducción. Y me voy a Madrid a estudiar postproducción y estudio algo de postproducción, pero lo que hago es salir. Claro, bueno, para eso está Madrid. quiero decir. Claro, un chico con 23 años, ¿qué tal? Se va a Madrid y tal, pues estudio, sí, cumplo con mi tal, pero es una época que además me lo paso fenomenal, me lo pasaba fenomenal. Y claro, que me lo pagaba mi padre. Y me pagaba la habitación, me pagaba el curso y tal, y claro, yo tenía que sacarme también pues mis dinericos pues, Claro, para la propina. para propina, para tener esto. Entonces, con TSA hacía bolos, Ah, mira. pues el fútbol. Y ahora de repente me reinventé el mezclador. Y pues hacía pues los bolos, hago un programa en el plato con las móviles, tal, hacía como cositas así sueltas de que te van llamando los fines de semana y tal. Claro.
Sí, o sea, te venías el fin de semana aquí. No, O bueno, donde tocara, no, ¿qué? no, no. Ah, Claro, en Madrid donde te tocase. Claro, Claro, porque claro. claro, yo estudiaba allí y luego por donde donde te tocase, pues lo mismo te ibas a hacer a un estadio de fútbol o donde fuese o en Madrid o algún plato por Madrid o tal. Era como Telefónica Servicios Audiovisuales Sí, y como era, también estaban aquí en la tele. eso es, claro. Digo, igual Es que mi relación con la tele también viene un poco luego por ahí, claro, también. No, tus enganches son curiosísimos. Sí, sí, es que no esto. Porque fíjate, con la tele, yo estaba en Madrid como loco. Yo estaba encantado de Madrid, pero claro, era como un Erasmus. Claro. Un Erasmus continuo. Era un Erasmus continuo. Un Erasmus de 3 meses, de tal, Sí, cual, de lo tuyo era... Era un Erasmus continuo de tal, y cuando había pasado un año tal, que era ya empieza 2005. Se va a montar en marcha, a finales de 2004, se va a poner en marcha la televisión de Aragón y tal. Sí. Y tiene esta cosa que dices, yo es que realmente me quiero quedar en Madrid, quiero progresar en Madrid, pero no por una cuestión, pero porque hasta entonces en Aragón no había habido un tejido audiovisual. Claro. Estaba Antena Aragón, había cerrado Antena Aragón, entonces ya como que hubo ahí como un vacío. Tú lo sabes también, ¿no? Que terminó la Antena Aragón, hubo un blackout, ¿no? Que decimos en la profesión, sí. hasta que luego volvió a empezar esa autonómica. Y yo fue en ese vacío donde yo estaba en Popular TV y de ahí me fui a Madrid. Entonces dije, a ver, ¿qué va a ser aquello? ¿A dónde vuelvo? Claro. ¿A dónde vuelvo? No tenía dónde volver, Claro. Pero luego empezó como esto de la tele. Y entonces esto que eres aragonés y dices, un proyecto de una tele autonómica con la de años que llevamos en Aragón, esperando que haya una televisión autonómica, cuando todos éramos como todos, que nosotros, tú eres de la época que veíamos la TV3 porque nos llegaba la señal de la TV3, por la de Dragón. Decía, mira que juega el CAI contra el Juventud. Y los veíamos porque teníamos una envidia que tuviesen televisiones autonómicas en todas las comunidades vecinas y nosotros estuviésemos aquí sin televisión, que nos parecía como injusto. Y entonces decíamos, pues oye, pues aunque sea por tal, me presenté para la televisión autonómica de realizador, de ayudante de realización, a estos a oposiciones que se hacían, nada, no me cogieron. Me presenté a los puestos de TSA que había que yo no sabía ni lo que era. Gestor de contenidos, claro, porque eran puestos que como en la época que trabajábamos de Antena Aragón no existían porque no estábamos tan profesionalizados, pues me presenté como a todo. Entonces así que me cogieron como a varias cosas, pero dije, es que para venirme a TSA, ya estoy en TSA en Madrid, voy a hacer lo mismo y aquí pues a lo mejor puedo hacer otras cosas o tal, no tal. Entonces salió lo de chip audiovisual. Sí. Que sabrás, CAI, Heraldo y Mercaje Prisa. Claro. Entonces dije, y vi como un anuncio en el Heraldo, que buscamos tal, técnicos buscamos equipos, redactores, tal, y llamé. Y me citaron en Madrid, en Pretesa. Claro, porque le dije, yo es que estoy en Madrid, pues mira, vente porque el jueves tal, estamos haciendo entrevistas a compañeros aragoneses que están en Madrid y que tal. Y me hizo la entrevista Armando Gallego y Rafael García Mediano, que Rafael García Mediano era como un directivo de estos que había en Prisa, de esto de toda la vida, de estos directivos locos. Sí. Y no me cogieron. Tampoco. ¿Empezaste con el cine de adultos? O sea, con las grabaciones de adultos. Sí, es que no me cogían y tal. Y entonces era como que en ese momento de... ¿Qué pasa aquí? Joder, no me apetece... O sea, en realidad yo quería ser editor o productor o ayudante de realización. Y sabía que si me venía a Aragón pues de cámara o tal, que era como las opciones que tenía, pues como que ya me iba a ese camino. Claro, abandonaba ese camino y me parecía como y dije, pues voy a seguir, prefería que seguir como de técnico en Madrid, teniendo la posibilidad de decir, a ver si que hay más cosas, siempre hay como más producción. Era eso es lo que tenía en mi cabeza. Hasta que me dijeron, va a empezar la tele autonómica de Aragón, habían contratado a todo el mundo, estaba tal, no habían terminado las instalaciones del Actur. Y el primer programa que se emitió en la tele autonómica, porque emitían imágenes de pueblos, con una música, la carta de ajuste, trin. Y entonces el primer programa era un partido del Zaragoza. ¿Tú te acuerdas de...? Sí, mira, lo vi en un bar. ¿Recuerdas hasta en qué bar lo vi? En una pizzería en Torrero. O sea, eso, era un partido de Zaragoza-Barcelona. ¿Barcelona? Un Zaragoza-Barcelona, sí, lo vi. Que estaba... ¿cómo se llamaba este? Vicente... ¿Cómo se llamaba este hombre que de deportes? Sí.
Ay, sí sé quién es. Antes de la época de Pedro Sí, Hernández. por supuesto, o sea, me le veo la cara, sí, sí. Vicente Hernández. Vicente, no sé, algo. Este era el de Antena 3 de toda la vida, del, Sí, sí, del lo sé, centro lo sé. territorial. Sí, Bueno, sí, es que le pongo la cara y que el nos, apellido... que nos perdonen. Sí, perdón, Vicente. Perdón, Vicente, que tal. Entonces, el plató. Con cámaras que estaban conectadas a una unidad móvil que estaba aparcada en la puerta del edificio porque los controles de realización no estaban acabados. La continuidad estaba que hacía las emisiones desconectando un cable y conectando otro. Discontinuidad, era un poco discontinuidad. Era todo que no estaba terminado. Y Claro. ni estaba terminado, ni la gente que habían contratado tenía la formación todavía para manejar esos equipos, porque, claro, estamos hablando que nosotros en Aragón estábamos acostumbrados a unos equipos que son lo que nos habían dejado de en Aragón, que era un equipamiento muy bueno en el año 92. Claro. Pero en el año 2005 ya había otras cosas. Entonces estaban como con formando a la gente, era todo digital, hay news, tal, era todo tal. Entonces, vete para Aragón para mezclar el programa tal, porque tal, y así, que te vamos a poner un mezclador al lado de los que tenemos, y así que él vaya tal. Vale, pues ya. Pues llegué allí, le estaba realizado Sergio Gómez, que supongo que lo conocerás también, que es un realizador que estaba ahí. De Ides, pero no sé si hemos coincidido. Que hacía deportes. Bueno, pues llegué allí, de mezclador, pam, y todo el mundo, hombre, claro, yo me estaba encontrando con la gente que había estudiado, me parecía como súper ilusionante y me pareció como tan chulo y dije, fíjate, qué momento tan bonito se va a vivir, que esto va a ser la primera emisión de tal y al final de una forma accidental voy a estar yo presente, ¿sabes? Y estoy también con gente que es con la que he estudiado, gente que conozco y tal. Digo, a mí es que me parecía como algo algo súper melancólico, me parecía. O sea, todo el mundo estaba como muy estresado tal. Y tú decías qué guay. Claro, yo estaba como que qué guay, como que hasta me daban como ganas de llorar, de decir, oye, qué momentazo, vamos a vivir aquí tan guay. O sea, me parecía como tal. Y en estas que sube este que te digo de Madrid, de Rafa García Mediano en la unidad móvil, que iba como loco, porque el grupo Prisa, porque tal. Subían allí y tal. ¿Tú me suenas? Y, entonces, y le digo, sí, no me contrataste. De sueno para mal. Claro. Y dice, sí, Armando, este chico le hicimos entrevistas. Dice, pero ¿por cómo no lo hemos contratado? Si es el único que sabe aquí cómo se maneja este aparato que tal. Y le digo, hombre, a ver, yo qué sé, yo es que sigo en Madrid y tal. Me vas a tener que hacer una oferta. Yo me reía, porque claro, no. Me vas a tener que hacer una oferta muy buena para que me venga, tal, no sé qué. Y no me hizo una oferta muy buena, pero me hizo una oferta. Y de ayudante de realización. Ah, qué bueno. Y, hombre, esa es clave, digamos. Sí. A ver, que es que me daba igual. Si es que es que yo quería. Tú querías disfrutar con tu oficio. Claro, yo quería disfrutar de mi oficio en una parte creativa en la que pudiese hacer cosas. O sea, el puesto era el vehículo, ¿sabes? Para esto, no era algo. Entonces, me lo pensé, tal, y al mes, claro, la tele hizo como eso. Y ya no he seguido emitiendo, seguía con las imágenes de los pueblos y tal. Claro. Sí, fue una emisión puntual. Fue como una emisión puntual. Sí. Y pasó como un mes, tal, y ya me lo pensé, y dije, venga, sí. Y me fui a Zaragoza. Y estábamos al principio en unas oficinas enfrente del Centro Comercial Augusta. No sé por qué. Cayó un local allí que... Sí, era como una tienda de muebles que había allí, era todo como tal. Estábamos en unas oficinas de allí que estuvimos muy poquito y luego ya nos fuimos a la tele. Claro. Y la tele estaba todo pues patas arriba, todo patas arriba, o sea, no... Se estaban tirando cables, o sea, se estaban haciendo pruebas de todo, estábamos haciendo... O sea, era todo... Poner en marcha todo, claro. Poner en marcha todo, pero que era súper bonito, porque claro, no... Y como que todo el mundo se estaba ubicando en su puesto. Claro. Todo el mundo se estaba como... Porque el que era productor había sido productor en Antena Aragón, pero se tenía que ubicar en ser productor de una autonómica, con muchas más protocolos y muchas más... O el que había sido, yo qué sé, pues ayudante de realización o realizador... tenía que ubicarse a un sistema de trabajo que era pues más profesional, ¿sabes? Claro.
Y lo estábamos creando nosotros. Eso te iba a decir, que la ilusión de crear algo que seguramente para algunas personas sería mucho estrés, pero por lo que voy viendo y según sigues hablando, digo, joder, que a este tipo le mueve la ilusión de emprender proyectos y de poner en marcha historias. Nadie vino a enseñarnos. Fíjate. O sea, y eso es así, y si hablas con más gente que estuvo en marcha en la parte del proyecto inicial de la televisión de Aragón, éramos todo gente que veníamos, o sea, la mayoría eran aragoneses. Ajá. También luego te hablaré de los no aragoneses que han hecho mucho también por Aragón. Éramos aragoneses que veníamos, cada uno con una experiencia que habíamos adquirido en un sitio, algunos en Antena Aragón, otros fuera de Madrid, otros en productoras chiquitas y tal, y cada uno íbamos como aportando y creando a un sistema de trabajo que estaba profesional, nuevo con unos medios profesionales con los que siempre habíamos querido trabajar y creando narrativas audiovisuales que eran posible hacerlas cuando los medios con los que nosotros sabíamos que se podía hacer eso en la época que sabíamos que se podía hacer, pero no teníamos los medios cómo hacerlo. Pues ahora ahora estábamos haciendo lo que sabíamos que se podía hacer. Hostia, que era hacer una conexión en directo así, claro. que era tener una grúa en plató sin tal, que era, o sea, y nadie venía a enseñarnos. O sea, no lo hacíamos nosotros. Antes has dejado una puerta abierta, que no nos vayas que con el aire se nos cierre, que ha sido luego te contaré de Roldán. Roberto Roldán era mi profesor en realización en televisión. Y yo me llevaba muy bien con él porque yo tenía siempre o sea, mi pasión en la televisión, entonces, pues y aprendí muchísimo tal. Pero el cabrón de Roberto Roldán en clase, o sea, tuve una cosa en clase que, fíjate, era tan listo que no sé si lo hizo como aposta o lo hizo en serio. Tuvo esto de entrar con el examen de fin de curso de segundo de realización en televisión. Entró con el taco de folios, lo dejó encima de la mesa y hizo como que le llamaban por teléfono o le llamaban por teléfono y se fue. Y entonces hubo como 2 o 3 que se levantaron a mirar a ver qué preguntas había. Y yo fui uno de ellos. Y yo miré como las preguntas y lo dejé todo colocadito, un montoncito, perfectamente tal. Te puedo decir que más de la mitad de la clase se levantó a hacer eso, pero luego los últimos que se levantaban lo dejaron como desordenado. Y entonces Roberto volvió, ¿qué tal? Y vio los exámenes y dijo, ¿quién se ha levantado a mirar los exámenes? Y tal. Y yo, como me sentaba en la primera fila, yo dice, claro, se empezó porque tal, porque lo voy a descubrir, porque si no os voy a suspender a todos, porque tal. Y yo, ingenuo de mí, pensaba que todo el mundo iba a dar un paso adelante. Y entonces yo como que me empecé a poner rojo, Roberto me miró y yo levanté la mano. Y entonces miré para atrás y vi que estaba solo. Pero claro. Pero qué inocencia. Claro, yo no podía delatar. Yo no podía delatar a la mitad de mi clase. No, hombre, yo aún si acaso habría dicho, hombre, yo me he levantado pero lo he dejado ordenado. Yo no lo he dejado así. Eso se lo dije a posteriori. Claro, yo entre los nervios de que ese día además nos hacían las fotos de la orla, que venía yo con la camisica, o sea, es que era todo, era un cuadro goyesco. Y pues vas a tener 3 puntos menos porque tal, no sé qué. Pues que en todas las asignaturas, matrícula en el CPA, en todas, hasta en el estado de nóminas que te enseñaban a hacer nóminas y tal, menos realización en televisión, porque el cabrón de Roberto Roldán me quitó 3 puntos menos. Pues que luego ha sido mi jefe y he estado toda mi vida que he trabajado con Roberto Roldán, a mí me llamaba copión. Pero qué poca vergüenza. Y le dije, es que qué poca vergüenza. Y digo, tú. O sea, no, al honesto que dice, venga, yo he sido... Claro, luego ya se lo he explicado siempre muchas veces, pero siempre me llamaba copión. Y digo, o sea... Encima. Faltaría más. O sea. Mira que además has nombrado antes a María de Miguel y trabajan juntos allí ahora en Madrid. Claro. Sí, claro, trabajan en la productora, que también es productora participada de Mediaset. Claro. Las llamamos estas productoras de Mediaset, que las llamamos siempre las concertadas. Claro, hay productoras que son las concertadas, claro, que son las que están participadas siempre por la cadena. Yo trabajo en otra concertada. Claro. Oigo, qué bueno las concertadas. Bueno, caes en un programa que además en uno
de estos episodios aparecerá también un entrevistado con el que coincidiste, y no solo en este primer programa, sino en unos cuantos más. Digamos que aquí se abre, con este programa que voy a nombrar, se abre una etapa profesional en la cadena que va marcando al final tu ruta profesional, que en este caso es Avispas y Tomates. Eso es. Mi ruta profesional, que tengo que decirte que siempre ha estado marcada, o sea, igual que te he dicho que nunca me contrataban, luego los programas que yo he hecho siempre han estado marcados por temáticas que, lejos de no gustarme, las odio. El fútbol. Primer asalto. El fútbol. El fútbol. Que a día de hoy no sé lo que es un fuera de juego. Ni lo voy a saber, porque yo, que a mí me gustaba mucho la tele, a mí me tocaba siempre, como teníamos solo una tele, me tocaba discutir con mi padre, porque mi padre ponía el fútbol y yo quería ver, yo qué sé, pues otro contenido, pues yo qué sé, alguna tontería. Probablemente, que era lo que a mí siempre me gustaba ver en la tele. Y Avispas y Tomates. Entonces, Avispas y Tomates, que al principio estuve con Juan Martínez en la primera temporada, luego con David Marqueta. Ahí pasaba una cosa. La parte de, digamos, como... Porque cuando el Zaragoza era algo... Claro. Cuando era mucho, perdona. No, que cuando fue mucho, ahí estaba la parte, digamos, como más de lo que había sido el periodismo deportivo en Aragón, ¿de acuerdo? Que trataba como de una forma profesional, vamos a llamarle así, ¿vale? Porque yo voy a decirme a mí mismo que lo hacíamos de forma no profesional, ¿vale? Entonces, que trataba como de forma profesional al mundo del deporte, y yo ahí, que eran los que a mí me metían en la cabeza, no se dice Zaragoza, se dice Real Zaragoza, y yo decía, ¿por qué más dará? Que trataban como esto, y luego gente que todo esto venía un poco fomentado por mí, que intentábamos hacer como de eso un espectáculo. Claro. Entonces, como que había como dos vertientes, que la propia tele había como la vertiente que quería como llevar el programa de una forma más técnica, más técnica, más una tertulia deportiva, claro. Más de tal, y luego estaba la parte que del espectáculo. ¿Qué es lo que, por qué al final Avispas y Tomates era un espectáculo? Pues porque se juntaron dos cosas, que es lo peor que puede ocurrir, que es un realizador que no le gusta el fútbol, ni tiene ni idea de fútbol, y que sus aportaciones son auténticas gilipolleces. Y unos referentes que van más por otra. Y un director que le pasa al contrario, que sabe de deportes, pero que no tiene ni idea de tele, que nunca ha hecho tele, que venía de Heraldo. Entonces, claro, es como que el director, como no tiene ni idea de hacer tele, se pone en manos del realizador, y en buenas manos se está poniendo. Porque claro, entonces era todo... O sea, ¿no llevaste a Carmele a las tertulias de casualidad? Pero llevamos a Vivi Andersen. Bueno, sí. Lleva una batucada en plató, con unas brasileñas. Claro, es que estamos hablando de Televisión Autonómica de Aragón. Unas brasileñas con las plumas, con el no sé qué, bailando con Juan Martínez una batucada. Piqué, que era jugador del Zaragoza, dando clases de desfiles de modelos, de desfile de modelos en plató. O sea, eran como... Era la época de Aquí hay tomate, y todos los cebos del programa de que avanzamos contenidos eran todo tipos Aquí hay tomate. Jorja, que era una señora que iba como por los campos de fútbol, que yo la vi en un reportaje que grabó Nacho Simavilla, que está ahora también. Lleva comunicación en el Casa de Mon, ¿verdad? Creo. Sí, pues lo veo por ahí por la pista. No le he perdido, pues con Nacho, con Nacho tenía muy buen rollo. Porque Nacho era como, le gustaba a todo el mundo del deporte y tal, pero tenía como ese punto atapicante que coqueteaba siempre mucho, porque yo era como el mal. En todo lo, y de a ver qué nos trae hoy. Claro, en todo lo que era el periodismo deportivo tal, yo era como el demonio dentro de todo eso. Entonces, y Nacho coqueteaba mucho conmigo porque le gustaba y se lo pasaba bien. Entonces, un día Nacho grabó un reportaje de una señora que se llamaba Jorja Pisa, me parece, no sé si la conocerás, que era una señora rubia que se ponía a gritarles a los jugadores en el campo del Zaragoza y tal. Y entonces a mí me gustó mucho y le dije, hay que hacer una sección con ella, los viajes de Jorja. Y entonces vamos a llevar a Jorja por todos los campos de fútbol. Pero qué bueno. Sí, era súper divertido. Era como una ama de casa que la llevamos por ahí, se ponía a gritar a los jugadores en el campo, les hacía entrevistas. Era todo... en aquella época había... Entonces, yo pasé de ser ayudante de realización en deportes
que no tenía ni idea, me decían, unas colas del Mallorca. Y yo decía, ¿de qué color lleva la camiseta? Porque, claro, oye, yo no sabía nada. Y entonces era como eso que hablábamos de poner en marcha una tele con gente que éramos todos unos kamikazes, que no venían a enseñarnos nadie y que no tal. Y ahora dicen, pues ahora va a ser realizador de un programa de deportes en directo, con jaleo de plató, de cosas que pasaban muchas cosas, que entraba mucha gente, salía mucha gente, había público, tal, con jaleo y nunca he realizado nada de verdad. Pues dije, bueno, pues sí, pues vamos a hacerlo. Y fue una época súper guay. Yo le decía antes a Jorge Bautista, que lo conoces bien, le decía antes a Jorge, yo era el azote de Chema Lama, que era como el director técnico de ahí de la tele, porque, claro, Chema, que venía del Centro Territorial de Televisión Española de Aragón, y entonces él lo que quería era que todo saliese bien, sin correr. Él tenía. Ahora, con el paso de los años, ya lo entiendes, porque, claro, es una tele autonómica nueva, entonces tampoco quieres dar mucho que hablar. Claro, que no se llame la atención y salgamos en que España. No se llame la atención y que eso es. Y que técnicamente que estén las cosas bien. Y no correr muchos riesgos. Todo correcto. Y que no esté. Eso es. Bueno, el Centro Territorial de Televisión Española. Eso esta era la historia. Esto es. Y que todo esté bien y que no correr muchos riesgos porque tal. Entonces, claro, yo a Chema le hacía trampas. O sea, yo sacaba cámaras. Chema no me dejaba sacar cámaras del plató porque yo sacaba las cámaras del plató por los pasillos de la tele como en Sálvame, porque íbamos a buscar a no sé quién, a recoger, a tal, porque se levantaba el plató y tal. Y entonces no me dejaba sacar la cámara, entonces yo decía, vale, no me dejas sacar la cámara en la calle, pues entonces abrimos la puerta de emergencia del plató y desde dentro del plató... O sea, lo que sufrió ese hombre, ¿no? Tal. Queremos poner porque a mí me gustaba mucho, pues está el sentido del espectáculo, de tal. Claro. Pues entonces es un programa de deportes, tal. Vamos a meter una iluminación espectacular, que venga Rampa, que Rampa ha hecho también mucho por la... Yo metí por primera vez en los platós de allí a Rampa para dar una iluminación espectacular, pues con robots tal, y me decía Chema, esas luces son luces de discoteca, Javier. Esto no son luces para televisión, no tienen la calibración tal. Y digo, Chema, pero que esto echábamos humo para que las luces, para dar un poco, porque hacíamos actuaciones musicales tal, saltaba la alarma de incendios de la tele en directo. O sea, entonces era como yo siempre era el azote pero luego siempre me reconocía que había sido para bien. Que había sido para bien porque se había pasado fenomenal. ¿Sabes? Bueno, mira, hablando de esas luces de discoteca, otra persona con las que coincides, que es muy buen amigo mío, era Jorge Armengoz. Jorge Armengoz, claro. Él jugaba a favor, entiendo, de la historia, porque si no... Hombre, claro, es que con Jorge hacíamos cosas realmente arriesgadas para un programa que era en directo, en prime time, que la tele en esa época tenía unos datos de audiencia brutales y estaba todo el mundo también muy pendiente de lo que se iba de lo que se iba a hacer de tal, con un plato que se desmontaba el decorado del anterior programa por la tarde, se montaba el decorado y había que iluminarlo tal, y había que hacer los ensayos de los acting y de las cosas que iban a pasar, que no eran cosas de muchas de entrevistas, que eran cosas de una actuación de un grupo musical. Claro, que no eran tres personas sentadas, uno aquí, otro aquí, otro aquí. No, que había mucho movimiento. David Marqueta, que sé que ha pasado por aquí y que le tengo un cariño... Muy amigo también. Que le tengo un cariño, que ha sido mi compañero en... Bueno, y es que fíjate, yo creo que desde que David Marqueta entró en Aragón, todo el equipo, o sea, yo sí he estado siempre con él en su equipo. Claro. Siempre, Sí. En todos los programas que ha hecho, especiales, campanadas, tal, o sea, siempre las ha hecho conmigo. Entonces, son estas cosas que dices tú, esta cosica con tu equipo, que cuando hace un gesto así, ya está. Ya sabes. Y pues con David Marqueta yo, por ejemplo, siempre he tenido esa relación. Aparte que es un profesional como la copa de un pino, que a mí me parece que es de lo mejor que ha tenido Televisión de Aragón, con la presencia y con para un prime time, para hacerte cualquier tipo de género de programa y darle un sentido del espectáculo brutal. Claro. Que no lo he visto en Madrid. Pues fíjate. Que te tengo que decir, pues esa tal.
pues, ¿y esto por qué venía? Bueno, pues porque con David Marqueta tuvimos... Sí, hablamos de equipo, Eso de es. Armengol poniéndose es. a favor de Obra Eso es, y sí. el propio Marqueta. Estaba Claro. Armengol, estaba Marqueta. Luego la Pedriza, como Paco la Pedriza era, ¿no? Él estuvo como director. Paco la Pedriza, el gafe. Oye, aquí salen cosas... Claro, es que no se pueden. Yo no lo puedo. Voy a tener el valor de nombrarlo. Luego me vuelvo en el AVE de Madrid. No sé si a lo mejor tengo algún accidente, algún descarrilamiento. Algún robo de cobre, ¿no? Con Paco la Pedriza hicimos. Voy a poner así porque es David Marqueta, Paco la Pedriza y yo, porque éramos siempre, a partir de ese momento, luego ya del trío, ¿qué tal? No, perdona. Antes que con Paco la Pedriza, yo hice con David Marqueta La vida sigue igual. Sí, claro. Que eso era... Sí, sí, por eso. Bueno, nos hemos saltado un poco sí, el mundo Expo, porque sería un poquito antes. Sí, Expo también. Expo, claro. Clausura de Expo, arranque. Yo estaba con la Expo, yo era cámara de Popular TV en el año 2003, cuando nos dieron la Expo y estaba en París. Estabas en París, fíjate. Cubriendo... O sea, cubriste la concesión, digamos, de la Expo Zaragoza y luego... Yo estaba con Javier Romero. Joder, qué bueno. Hostia, qué bueno. Estábamos ahí los dos. Además que recuerdo ese viaje porque fue muy chulo, que creo que estuvimos un par de días o 3. Nos hicieron además una excursión, era Navidad, nos metieron en unos autobuses, nos hicieron una excursión por París para enseñarnos París. Lo recuerdo con muchísimo cariño. Y nos dieron la Expo. Y volvimos a Aragón en un avión fletado por la DGA, claro. Todos los periodistas, con el presidente de Aragón, celebrando, claro. Con tal, champán, tal, y veníamos con la Expo debajo del brazo, todos aquí a Zaragoza. Y luego esa Expo, que digo, os siguió dando trabajo. Nos siguió dando mucho trabajo en Mañanas Expo, que la arrancó Juanma Salgado, que era un programa que se hacía ahí en directo en un set que se montó. ¿Te acuerdas que se montó un set debajo del pabellón de Aragón? Juanma, que es un compañero fantástico, también un realizador buenísimo de Aragón, que ahora también está en Madrid. Montó el programa, luego yo continué a partir de la mitad del verano y luego entre los dos yo hacía toda la parte de exteriores, hicimos la ceremonia de clausura de la Expo, que fue un montaje bastante brutal. Sí. Hicimos también toda la previa del año anterior, todo lo que era el pregón que se hacía en el 2007, del 2007 al 2008, pues como era ya todo temática Expo, metí unas cámaras en la Torre del Agua, que dábamos como unos fuegos artificiales. ¿Cómo se llamaba? Es que fíjate, lo que estaba pensando el otro día y que no me acuerdo, un crítico de cine que hablaba, o sea, un crítico de televisión en prensa, aragonés, que era de toda la vida. Sí. ¿Cómo se llamaba este hombre? ¿Y de televisión? Era un crítico de televisión de Heraldo de Aragón, o del periódico de Aragón. Uno de los que hacía crítica, entrevista y tal, pero seguramente no es, era en el periódico Carbonell, hacía muchas... Joaquín Carbonell. Sí. Joaquín Carbonell. Joaquín, y ¿sabes lo que pasa? Que Joaquín Carbonell, fíjate cómo no me acuerdo, fue la primera persona que tuve un reconocimiento. Ah, mira. Porque, o sea... Más allá de lo que te dicen en la tele cuando terminas un programa y tal, que te dicen, oye, muy bien, tal, sales con la euforia, has tenido 2000 problemas. Teresa Lázaro, que hablaremos también de ella, hablaremos de ella porque es la culpable de que esté en Madrid. Teresa Lázaro lo contaba en el podcast, que en una retransmisión no es el poderío que enseñas al principio cuando arrancas, es tapar tus miserias. y es que tiene toda la razón del mundo. Bueno, pues con toda esa euforia que pasas en una retransmisión tal, no eres consciente de muchas veces de lo bien que ha quedado tal. Pues Joaquín Carbonell escribió una columna hablando de esa retransmisión del pregón y del trabajo que se había hecho tan guay de realización de dar perspectivas de la ciudad, que conseguimos perspectivas de la ciudad, que tenían un nuevo skyline con la Torre del Agua, con tal que nunca se habían dado al espectador aragonés y que, o sea, me parecía como algo tan guay que dije, oye, fíjate que hay gente que estas gilipolleces que yo tengo en la cabeza de tal, hay gente que se ha dado cuenta, que la ha valorado, que se ha dado cuenta. Claro, le gustaría a todo el mundo, pero no caerían en que les gustaba por eso y él lo analizó y dijo, ostras, es que esto no se había hecho hasta ahora. Claro, me pareció como... O sea, has ido innovando allá donde has ido cayendo, he ido experimentando. Sí, pero con éxito, ¿no? Algunas cosas, no, todas.
que como sabes que para acertar en una te tienes que equivocar en 9, ¿eh? Bueno, tú en tantas no te has equivocado, ¿no? Mira, igual tendremos que pasar demasiado por encima, yo también por horario, claro, porque, joder, estás contando cosas estupendas y además muy bien contadas, y por alguna de ellas tendremos que pasar un poco por encima, porque hay que llegar nuevamente a Madrid con unas etapas increíbles, ¿no? Claro, tenemos La vida sigue igual, que también, hablando con Marqueta, para él una es chulada de programa. un trabajo muy especial. Yo lo vi bastante, porque me gustaba mucho. Después hicimos, no exactamente así, claro, pero con Samuel Zapatero hicimos un programa que se llamaba Vuelta Atrás. Vuelta Atrás, sí. Piezas documentales. Sí, muy chulo también. Y es verdad que no tenía nada de plató, pero tenía un poco un elemento de rescatar historias y, bueno, en este caso no las contaban los protagonistas, sino algunos cronistas, digamos, ¿no? Pues Pepe Melero, etcétera, ¿no? Según la época y el ámbito, ¿no? Pero aquí, claro, tenía una cuestión claro, muy especial. tenía una pátina un poco también, Tabla Bogusbán. Es que te iba a decir eso, que además de cosas que hemos hablado con David Marqueta en su charla, pero mira, no habíamos nombrado la música en directo, y es lo que te quería decir. Añade un elemento... Hombre, la banda en directo, o sea, es que si haces como un poco una radiografía de Avispas y Tomates, que tenía como esa parte del espectáculo, Sí. todos los programas donde yo he estado trabajando, siempre he intentado darle como, aunque no pegue, pero vamos a justificarlo y para que quede como un envoltorio. Claro. Darle esa parte de espectáculo, Claro. ¿sabes lo que te quiero decir? Porque a mí me apasiona el tema de iluminación espectacular, que como tal, pantallas, tal... O sea, a mí me encanta toda esa parte. Entonces es como, jolín, si de algo no sé, que es historia, pero ¿qué puedo aportar dentro de contar o narrar una historia de lo que sé que es darle a lo mejor algo de sentido de espectáculo? Pues si te das cuenta, todo como que tiene como un poco... Que luego llegaremos al tema de Jotas y, Claro. y tal, y como que todo tiene como un poco esa... Claro, pero fíjate, tienes una banda en directo para hacer ese colchón musical de todo, incluido como yo recordaba las desgracias, ¿no? De Hotel Corona o el butano de Utebo, etcétera. Pero tienes a una banda que te pone en esa época. Claro, te contextualizaba, te contextualizaba con el año, un poco con la década en la que se estaba hablando. Era un programa muy respetuoso, también siempre con las... o sea, dentro de que había mucho suceso, porque al final... o sea, hablábamos de muchas cosas buenas, pero siempre había que meter algún contenido de sucesos. Claro. Pero siempre muy respetuoso con las víctimas y Caravana de Plan fue con lo que abrimos el primer programa, como no. Fíjate, claro, sí, lo recuerdo. Sí, pero bueno, que esa banda, y dentro, claro, dices, bueno, no es solo espectáculo de brillo y de no sé qué y no sé cuántas y de brasileñas y de tal, ¿no? Sino también el llevar un elemento a la hora de narrar, decir, bueno, exacto. se puede hacer también de esta manera y dar contexto de esta manera. Y darle un look. Eso es, claro. Porque es que al final, o sea, yo soy, bueno, como realizador, te hablo, el contenido es lo primero que impera a la hora de la creación de cualquier obra, porque si no es interesante el guión o si no hay enjundia en el desarrollo de un concurso, no tiene tampoco interés. Claro. Pero el plato te lo tengo que presentar. Claro. O sea, no tiene que tener manchas en los bordes, tiene que estar como bien iluminado, tiene que estar, no tiene que hacer calor ni frío, tiene que haber una atmósfera. O sea, eso es como la presentación que nosotros hacemos del producto. O sea, un realizador, al final, que esto es algo que... Porque hay una parte como del mundo de la realización que es como que yo soy el jefe y esto tal. Luego hay otra parte que están totalmente... sodomizados a creadores de contenidos que muchas veces, si el creador de contenido tampoco sabe mucho, se queda todo como un poco cojo, y luego hay otra parte de realizadores que es como, vamos a sumar. Ajá, o sea, que se haga grande. O sea, que lo que... Si a esto es bueno sobre el papel, ostras, vamos a intentar... Que sea más grandioso. Si la idea de La vida sigue igual ya era buena sobre el papel y los temas eran buenos y teníamos invitados buenos, tal, vamos a darle no te quedes ahí un empaquetado. Claro. Está David, por supuesto, pero vamos a darle una buena iluminación. Y teníais unos músicos estupendos. Teníamos Richie, recuerdo, Arrazola.
estaba en la banda. Eso es, ¿verdad? claro. Fíjate, Claro. Y Richie. Richie ahí Sí, bueno, sí, tiene un sí. estudio de grabación cerca de donde estamos ahora aquí. Sí, O sea que claro, lo conozco hemos perfectamente. estado por allí. Bueno, mira, como ya te digo, como en algunas cosas vamos a tener que pasar un poco rápidas Sí. porque nos tenemos que ir a Madrid y tenemos poquito rato ya para llegar a Madrid. Las Jotas, te Las las cuento jotas, rápido. las Las Jotas es jotas. otra cosa que odio. Eso es. Te lo voy a resumir. La Jota es otra cosa que odio, al igual que el fútbol. Pero las Jotas nace Está porque bien que le haya dicho así como entre líneas. Sí, realmente lo único que dice Entre Vida Sigue Igual y las Jotas es un programa que se llama Dándolo Todo, Sí, que era un Dándolo talent Todo. show que aborta en pro de las Jotas. Fíjate. Que ahora voy a decir una cosa muy rápida, que es que las Jotas vuelvan a Aragón, porque antes de que ocurriese, de que las Jotas vuelvan a la tele de Aragón, esto, además, espero que no lo haga daño a nadie lo que voy a decir, porque no lo estoy diciendo contra nadie, o sea, es como una sensación que yo tenía. La televisión de Aragón, cuando comienza al principio, quiere ser una televisión como más urbana, más... O sea, quitar un poco esa caspa, un poco de que siempre hemos... Que luego sales fuera y te das cuenta que es una cosa que nos ponemos los propios aragoneses, Sí, que nos sí. parece que somos como menos de lo que somos Sí, o qué tal, pero sí que yo tenía como la sensación como que una televisión nueva y que como que queremos ser modernos. Sí, sí. Y entonces que una televisión más urbana, más tal, y como que la J... se tenía como algo rancio. Sí, ir a recuperar algo de otra época. Sí. Y algo rancio, Sí, algo, sí, sí, sí. algo que estaba como ya casi enterrado y que no había que sacarlo a la luz. Las Jotas vuelven a Televisión de Aragón no por un aragonés, vuelven por un amigo mío que es malagueño, que trabajaba en Televisión de Aragón, que ahora es el director de Espejo Público, Oy, que se llama Jorge Gallardo, y es malagueño, y él era el director del programa Sin ir más lejos, Ostras. con Pilar Bellé, Sí, 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 sí. y luego era la época que hizo Susana Luqui, Jesús Sí, Nado y sí, tal. sí, Y sí, hacían una cosa, porque Jorge era un totalmente... Jorge es el que hizo el striptease a Mayra Gómez Ken, ¿tú te acuerdas de aquello? Pero bueno. Y él tenía pues a Mayra Gómez Ken, a Paco Pérez Avellán, Claro. a tal. Entonces Jorge lo probó como un día, duelo de jotas. Y entonces la cabecera era como Street Fighter, con dos joteros, que salía como uno contra otro. Pero eso es buenísimo. Era duelo de jotas. Y entonces era de repente... Y votaba, pues Mayra Gómez Ken, un 5. Paco Pérez Avellán, que era el de sucesos, pues un 3. Era todo súper kafkiano, tal. Bueno, pues él fue el que... Y funcionaba. Y a él le funcionaba de puta madre en esa franja en el programa. Y él fue tirando, tal. Hicimos el programa este que te digo, que era un talent show, con David Marqueta también, tal. Fue horrible, porque no lo veía nadie. Y nos quedaban como 2 programas. Sí. La tele había pagado por 13 y íbamos por el programa 11. Y entonces la tele, es que lo vamos a quitar, lo vamos a quitar de parrilla, tal. Oye, ¿queréis que os hagamos un programa de jotas? Ya tenemos la producción montada, Claro, tenemos claro. el plato montado, el Claro. equipo. Venga, pues vamos a probarlo. Esta está iluminado. Sí, estaba todo. Lo grabamos en Plaza, que era un plato que había muy grande en el polígono de Plaza. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Sí, sí, De sí, Telefónica, era un plato, Sí. era un plato brutal, gigante. Y nada, ¿qué pasó allí? Bueno, pues que se hizo el programa y me pasaba un poco como con el fútbol. Oye, vamos a hacer que la Jota, que es algo que es algo como que es algo antiguo o algo que tal, esta Operación Triunfo, vamos a darle ese carácter como moderno, vamos a iluminarla bien, vamos a darle 100 personas de público, vamos a ponerle un plató en condiciones, vamos a tal, y es darle como algo que la gente como que le echa para atrás, vamos a darle ese empaquetado, A vestirlo bien, sí, sí. a ver cómo entra. Sí. Oye, pues cómo entró. Claro. Sí, lo que pasó con la revista también, de alguna manera, en su momento. Efectivamente, lo que pasó con lo que pasó con la revista en El Plata, cuando Sí, volvió sí. en el 2008 Claro. otra vez la revista. Claro, Entonces, es esta cosa que tal. Entonces, yo lo que te puedo decir es que la Jota no me gustaba. Cuando llevábamos ya un tiempo, pues, unos cuantos programas, a mí me costaba un huevo ilusionar al equipo técnico, a pesar de que yo no estaba ilusionado, pero claro, esto es una cosa que, claro, tú tienes que hacer que la gente del equipo
crea en lo que está, en lo que está ocurriendo, porque tienen que estar ilusionados con el proyecto. Claro, Entonces, tú imagínate, yo con Jorge Armengol, yo es que nos partíamos de risa con todas estas cosas, con los joteros. Bueno. Cámaras, tal, era dándolo todo Jota. Tal, no, venga chicos, que vamos a hacer no sé qué. Entonces nos inventábamos, pues hoy es un reto de tal, y entonces hacíamos como si fuese como un concurso, que le damos como una atmósfera de concurso totalmente oscura para tal, con este sobre que tenemos aquí. O sea, le damos como un aspecto y una narrativa visual a algo que a los técnicos no les gustaba, pero que al final les terminaba gustando, Claro. porque les poníamos como la zanahoria al burro. Claro. Así que, y yo me la tenía que poner también, porque al principio, ahora sí que escucho una jota y me gusta, ¿eh? Fíjate. Pero Claro. en aquella época acabábamos un poco tal. Y Paco La Pedriza, que era el director, que era muy complicado trabajar con... ¿Has hablado con David de Paco La Pedriza? Lo hemos Bueno, nombrado. yo lo Sí. voy a decir. Con Paco La Pedriza era muy complicado trabajar. Las galas de Nochevieja y de Navidad, Paco La Pedriza se enfadaba. Es que era peor que José Luis Moreno. Yo hacía las galas, hacíamos unas galas maratonianas de cuatro, que esto de las galas es lo que te bailar para Madrid. Sí. Hacíamos unas galas maratonianas de muchos días, muchas horas, tal, y de repente se cruzaba con algo y nos dejaba de hablar. O sea, no nos hablaba durante la grabación. Y dábamos David y yo, todo el equipo, 200 personas de público, 50 personas de técnicos, o sea, no te hablaba, no tal. Entonces era como muy complicado trabajar con él. Sí que es verdad que hizo también mucho como por la jota, pues porque encontró como un nicho y bueno, pues los joteros y tal tenían ahí como tal, pero fue complicado. Tengo que decirte que luego, después de todo, yo con Paco La Pedriza, claro, yo era realizador de estructura, entonces, o sea, Paco, que si no estamos bien, Claro. que tan amigos, pero es que yo tengo que venir a seguida. Yo sigo siendo el realizador. Claro. Que a mí no me van a echar. Tenemos que entendernos a la fuerza. Nos tenemos que entender. Entonces, pero no entendía. Él veía el programa en plató, entonces él tenía una experiencia porque lo veía y lo oía. Pero de repente había un problema de sonido que no se escuchaban los joteros. Y yo que el público en su casa no lo escucha. Claro. Y yo, Paco, paramos, ¿qué tal? Que no paramos, ¿qué tal? Y yo, o sea, que la experiencia yo le hacía entender que la experiencia que él tenía a vista y oído no era la misma que le estaba teniendo el público en casa, porque el público en casa, si no lo escuchaba, no... Claro. Pues esas eran esas cosas que tú tenías una perspectiva que no Hombre, una perspectiva que hacíamos un programa de tele, ¿no? Claro. No estábamos en un tablao flamenco. Claro. Entonces, con Paco tal. Y sí que y te digo que es gafe porque, mira, me lo he encontrado 2 veces. Y una vez me lo encontré en un paso de Goya, ahí en Madrid, en un paso de cebra de Goya, y yo iba en la moto y a los 10 minutos tuve un accidente con la moto. Pero bueno. Y luego, otra vez, que me lo encontré en los platós de Villaviciosa, allí en Madrid, y iba con el coche y lo encontré. Y entraba yo a grabar Pasapalabra, estaba yo en la sala de edición y a la media hora vino la Guardia Civil a precintar la sala porque era cuando nos prohibieron en Telecinco emitir Pasapalabra. Pues indudablemente Por hay eso. un culpable. Mira, fíjate, bueno, nos vamos a saltar muchas cosas, pero te voy a pedir una cosa que es muy complicada, que es, en 5 minutos, Vale. Cuéntame todo lo que ha pasado en Madrid. Y luego, como pincelada final, ese giro de guión que ha sido tu vida, Que es la tu consecuencia cambio de de todo lo vida que ha pasado en profesional, Madrid, ¿no? sí. Pero sí, vea los highlights de Madrid. Es que hablo mucho. No, bueno, pero es que está estupendo todo lo que has contado. Lo que pasa es verdad que tienes mucha vida profesional. A pesar de tu juventud, tienes mucha vida o bueno, que profesional. me han pasado muchas anécdotas, pero Bueno, y empezaste muy pronto, etcétera, ¿no? Sí, ¿cómo es la entrada en Madrid y sobre todo cuáles son los puntos álgidos? Mira, yo me voy a Madrid por lo que te estaba diciendo de las galas. Las galas de Navidad. Viene un humorista, no me acuerdo cómo se llamaba el humorista, y parece ser como que este humorista le enseñó oye, mira qué gala ha hecho en Aragón, qué tal, y se le enseñó a un productor de Madrid, que era Joaquín Zamora. Sí. Que Joaquín Zamora ha hecho también cosas aquí en Aragón, no sé si te suena el nombre, ¿lo conoces? Sí. Era Joaquín Zamora, total. Parece ser que la vio y tal. Y entonces un día me dice Teresa en la tele, Teresa Lázaro. Sí. Oye, Javi, me ha pedido Joaquín Zamora tu teléfono, que ha visto una gala de las que has hecho, que se quiere venir a Zaragoza un día a comer con nosotros y tal. Y digo, ay, pues qué ilusión, tal. Pues alguien de Madrid que ha visto tal, pues qué casualidad, tal. Comimos los 3 con Teresa. Por eso te digo que gracias a Teresa, como esa conexión, ¿sabes?
me fui a Madrid. Y me fui a Madrid, me dijo Joaquín Zamora, hemos hecho la primera temporada de Pequeños Gigantes, tal. Y digo, ¿qué es para Pequeños Gigantes? Otro programa, otra cosa que odio, perdón, odio a los niños. Entonces, que era un programa de niños. Que yo con mi pareja, él me decía, oye, pon Pequeños Gigantes, ¿qué tal? Y yo, ay, que me da mucha pereza este programa, ¿qué tal? Bueno, pues me llaman para hacer la segunda temporada de Pequeños Gigantes. Tenía vestidos niños joteros que juegan a fútbol. Ese sería tu programa. Eso ya sería la rematadera. Voy. Bueno, total, que nada, queremos cambiar del realizador, tal. Digo, es que tú haces cosas... Y ¿sabes una de las conclusiones que he llegado yo con los aragoneses? Que antes le hablaba con Jorge Armengoz, y es que... No, con Jorge Bautista, perdón. Es que... como no hemos tenido casi tejido audiovisual, los aragoneses nos hemos acostumbrado a ser muy eficientes. Y con poquitas cosas hemos hecho que se luzca mucho. Entonces, claro, era un poco lo que nos pasaba en las galas de Aragón, pues con unos medios que estaban muy bien y tal, pero intentábamos que fuese una gala nacional. O supongo que también te pasa a ti, pues cuando estás en un rodaje que la que maquilla está luego sosteniendo un palio y Armengoz poniendo con los 4 focos que hay haciendo que aquello sea maravilloso. Efectivamente. Sí. O yo que dándolo todo, J era el encargado de encender el ordenador del software y ponerlo para que las votaciones... Bueno, entonces, claro, ese perfil en Madrid está muy bien visto, muy bien valorado. No por un tema de ahorros, sino por un tema de cabeza. De resolver. Que si nos vamos a gastar 20.000... que se ve. El producto lo que quiere es que... En la televisión nacional no es muchas veces un problema de presupuesto, que ahora ya sí, porque las cosas en las televisiones ya no es lo mismo de antes, pero que si se gastaba 50.000, el productor quiere que se vea que hay 50.000 gastados. Y que si te vas a gastar en confetis para no sé qué, que se vea poderío. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, claro, a ti te dan como todos esos medios y esas cosas que haces que se luzca. Y entonces, claro, yo caí allí siempre como muy bien. Pequeños Gigantes, un programa de niños, gran formato. Pasé de trabajar con 6 cámaras a trabajar con 14 cámaras, 300 personas de público, con Jesús Vázquez. ¿Ves? Yo siempre he tenido como Marqueta, luego cojo a Jesús Vázquez y ya hago todo con Jesús Vázquez, varios programas. Luego ya cogí a Cristian Galvez, pues varios programas con Cristian Galvez. Bueno, claro, perdona, digo, porque como vamos muy justitos ya, vamos ya buscando, tirando a final, lamentablemente, porque nos queda para hacer otro programa con Madrid. Pero claro, por ejemplo, tú eres clave en Pasapalabra. Pasapalabra, que es uno de los momentos que yo voy a dejar la tele. Porque ya digo... Ya hasta me canso. Me canso de poner buenas caras. Me canso de poner la otra mejilla. Porque en esta profesión es que te llevas un bofetón, pero luego tienes que poner la otra mejilla. Y aún así yo puedo hablar desde el punto de vista de la suerte que he tenido de estar trabajando sin parar en programas chulos que me han gustado, ¿sabes? Y hablo de suerte porque esto es una cuestión de suerte. Es la suerte de tener a Teresa Lázaro en ese momento. O la suerte, que por eso te digo que esto no es una cuestión de hacer entrevistas. Es la suerte de haber sembrado durante todo el tiempo. Pero es una reacción química. Claro, bueno, sí. Es como la creación de la vida, que te quiere decir. Es ese momento, ese tal. Pues Pasapalabra pasa lo mismo. Estoy ya un día que iba al Ikea y me llaman por teléfono Rafa Guardiola, que estuvo mucho tiempo viviendo aquí en Aragón, que es él, el productor ejecutivo de Pasapalabra, que es él ha hecho Pasapalabra. O sea, vente que te quieres hacer una entrevista, ¿qué tal? Digo, venga, pues me voy. Y ya me voy llego a su despacho y tiene como un platico así con adoquines de estos de... Le digo, ¿qué haces ahí con adoquines? Digo, si esto es de Zaragoza. Hombre, ¿no sale de Zaragoza? Sí. Ya no hay nada más que hablar. Ya no hay nada más que hablar. ¿Cuándo quieres empezar tal? Y digo, es que estoy en este proceso tal. Ya te llamaré algún día tal. Y bueno, pues la realizadora que tenían le dio una apendicitis un sábado, que yo estaba aquí en Los Pilares, y me llama... Te necesito el lunes, ¿qué tal? No sé qué tal. Pues yo no había visto Pasapalabra en mi vida y me fui y esa misma mañana del lunes me grabé 3 programas de Pasapalabra. Así para desayunar. Así para desayunar. Y nada, me lo pasé muy bien, me gustó tal, caí muy bien en el equipo también
en rueda en pasapalabra, porque yo siempre tengo muy buena relación con Mediaset, y Mediaset pues siempre indica un poco, pues, oye, pues realizado, pues pon a Javier, o director, pues pon a tal, porque son cierta gente con la que tal. Y caigo bien en el equipo, me lo paso genial, pero tengo ahí como esto de que era un programa antiguo, ¿sabes? Llevaba muchos años, y la típica cosa que nadie se atreve a tocar. Por no romperlo. Por no vaya a ser a ver quién se atreve a cambiar una coma, porque si luego deja de funcionar le van a echar culpa al que ha cambiado la coma. Entonces, yo, tras muchas rucu comiendo en la cabeza a Rafa, consigo cambiar con él, que se cambien pruebas del programa. Evidentemente las pruebas yo no las diseñan los guionistas, pero sí que le doy como ese empaque visual a todas las pruebas, y cambiar el aspecto visual del rosco, que eso era... Que no se podía tocar. Es que no se podía tocar, pero es que no se podía tocar un grafismo. O sea, estábamos en el año 2015 y ese grafismo era del 2005. Era un grafismo de hace 10 años. Claro. Que esto es como el forillo de los informativos que había en Mediaset, que no se podía tocar. que bueno, ahora ya lo han cambiado, pero que no se podía tocar. Entonces, después de un trabajo, 2.800 pruebas, 2.000 tal, grabar programas pilotos, que la cadena los vea, se llega como a un consenso y se hace el cambio. Y funcionó igual. Claro. Sé que la cosa no era que funcionase mejor, era no hacer que la renovarse, marca, renovarse un poco, que la marca no se quedase como la marca no se quedase como una marca ya antigua. Y luego es que funcionó también, que se ha ido a Antena 3, pasapalabra, y copiaron exactamente el mismo diseño, que tal, lo mismo por no tocarlo, ¿sabes? Claro. Entre medias nos dejamos todos esos trabajos también para países con otras hablas, etcétera. Sí. Los hubs de producción, alta tensión también, que hicimos alta tensión Eso es. Con Mario y con Alaska también hiciste programa. Bueno, eso también, eso es el mejor. Ese es el programa que mejor me lo he pasado de toda mi vida. Y que no vamos a poder hablar de él. Con Alaska y con Mario, sí. Bueno. Sí, ha sido la única cosa que yo creo que de primera dije yo, bien. Bueno, mira, nada, por ir terminando, porque ya nos pasamos un poco de la duración. Hay un sorprendente cambio de guión en este último tiempo. Sí. Del mismo modo que antes del pasapalabra estabas con te quiero dar un cambio a mi vida. Eso es. Lo has dado, no sé, ¿desde qué momento? ¿Desde qué año? Eso es una cosa que yo empiezo en el año 2017, que es una cosa pequeñita, es una empresa de gestión de alojamientos turísticos, hoteles pequeñitos y tal. Empieza como un plan B. Ahí lo tengo. Como una cosa chiquitita así, de que me ocupaba yo también. Yo estaba grabando pasapalabra y mientras tanto estaba teniendo el teléfono de cosas bueno, era un desastre. Y empieza como un plan B, pero que se convierte en plan A desde el momento que la tele cada vez está peor. Es muy triste. No sabemos si es que está peor muchas veces. Te hablo a nacionales. Que yo, fíjate que yo, el único sitio donde encuentro una lógica a una televisión es a una autonómica. Porque un contenido generalista no se puede, no te van a ir a buscar. Sí, o sea, lo vas a ver offline, o sea, en medios. Sí, no tiene la misma fidelidad que... Es que te lo vas a ver en medios online. Entonces, sí que le veo un sentido de una tele a una televisión autonómica. Pero una televisión nacional cada vez está peor. O sea, y cada vez tienes presupuestos más bajos, cada vez tienes tal y llega un momento también que por un tema también como de cansancio, también de ahora tengo que buscar otra cosa, ahora tengo que tal. Digo, me voy asegurándome mi plan B y me voy echando como un poquito así como a un ladito, poquito a poco. O sea, la última cosa ha sido todo el montaje de Socialité para Telecinco que les hice de puesta en marcha del nuevo plato. O sea, que sigo haciendo cositas y tal, y me llaman para cosas y tal. Pero con todo el dolor de mi corazón les tengo que decir que no. Que no, porque si yo estoy haciendo algo, estoy a full. Claro, o sea, a mí esto que te dicen, no, que te vas a venir sobre el día de la grabación. No es así. Yo estoy todo el día, entonces no quiero quedarme como a medias, ¿sabes? Y es mi empresa que ya tengo 20 empleados, tal, tengo ya como 20 hijos, y en el sentido de la responsabilidad, ¿sabes? Que al final
pues que tienes que también estar por ellos, ¿sabes? Claro, claro. Y bueno, y estar ahí. De Charming Concept. De Charming Concept, sí. Qué bien, qué bien. El sentido de ser encantador. Qué El bueno, concepto bueno. de ser del encanto. Eres un tío encantador. Joder, qué bien. Tú también, ¿eh? Va, No nada. nos conocíamos, pero Bueno. estamos para unas cañas, ¿eh? Qué bien, Para qué lo que bien. nos echen, no, que las radiografías ya no lo aguantan. Eso ya no. Bueno, oye, que encantadísimo. Nos Sí. hemos dejado muchas cosas por el camino Vale, y sí, algunas sí, importantes, pero bueno, esto da de sí lo que da de sí. Que seguro que tenemos más oportunidad de comentarlos. Y un saludo para todos los que están viniendo aquí al podcast y que enhorabuena por esta, lo voy a decir mirando a cámara, que enhorabuena por esta iniciativa porque me parece algo chulísimo, que ya era hora que alguien cogiese esta necesidad de ponerle nombre y apellidos a quien ha hecho todas las cosas en Aragón. Claro. Está estupendo. Bueno. Falla el presentador, pero bueno. No, el presentador es lo mejor. Oye, qué bien. Ahí va. Como final. Oye, qué bien. Encantadísimo. Joder, un abrazo. Qué bueno. Nada.